a la x es g de x, entonces tengo que multiplicar g de x, que es ax al cuadrado, acá, ax al cuadrado menos, más 1 sobre x, eso es g de x, perdón, sobre x, ¿dónde está que no estoy viendo la función? Sobre x, eso es g de x, multiplicado por f de x menos 1. ¿Quién es f de x? Toda esta función. Raíz cuadrada de x al cuadrado más x más 1, todo sobre x, y esto le resta este 1 que aparece acá, menos 1. Esto es álgebra, tiene que reducir esto lo que más pueda. Cuando ya tenga, y al final multiplicarlo por esto, cuando ya tenga esto, le haya el límite cuando x tiende a lo que tendría originalmente acá, es decir, a infinito. Y eso le va a dar un número. Pues, ¿qué número tiene que dar? Tiene que dar 2, porque acá decía para que esto dé e a la 2. Entonces, cuando usted evalúe esto, le va a quedar en términos de a. En términos de a. No sé qué dé, usted tiene que hacer toda la operación, y le va a quedar en términos de a. Cuando lo haga, entonces usted va a reemplazar a para que dé 2. Voy a inventarme que esto termina, esto es e, todo esto es e elevado a esta cosa. Este e no cambia, ¿verdad? Siempre queda e elevado a eso. Entonces se evalúa este límite. Voy a suponer que me quedó e elevado a la 3a menos 5 sobre 2. Esto me lo estoy inventando. No estoy... Cuando usted haga eso, sabrá que le da en términos de a. Entonces, si le diera, por ejemplo, 3a menos 5 sobre 2, pues usted tiene que mirar 3a menos 5 sobre 2 debe ser igual a 2. Así que, ¿cuánto vale a? Entonces hace el despeje. En este caso, pues a valdría 4 más 5, 9 tercios, o sea, valdría 3. En este caso, hipotético, que me acabo de inventar, A valdría 3, para que todo esto diera 2. Es decir, acá 3 por 3, 9, menos 5 da 4, dividido en 2, 2. Ahí estaría. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, es álgebra de funciones acá. En últimas, álgebra acá. Álgebra acá. Y le va a dar acá una cosa similar a esto y despeja la A para que dé 2. ¿Listos? Sí, señor. Gracias. Ok. Bueno. Ahora sí, espero que ya hayan ingresado muchos más para poder empezar ahora sí la clase como tal. Vamos a retornar a funciones trascendentes y estamos tratando las funciones logarítmicas. Esta fue la última diapositiva y esta es con la que vamos a continuar. Antes de eso, busquemos por acá. Ya. ¿Alguien puso a grabar la clase? Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Yair? No. Le voy a pedir el favor que se quede entonces hasta el final para no hacer el corte, porque el que pone a grabarlo, cuando esa persona se va, se detiene la grabación. La grabación, es que la empecé a grabar cuando ya acabo de terminar la explicación del punto 8. Bueno, Camilo, no interesa, pero entonces sí le voy a pedir el favor que sea de los últimos que se desconecte para que la clase no nos quede cortadita la grabación. ¿Listo? Bueno, pues. Listo, ok. Bueno, entonces vamos a volver. Ahora sí, iniciemos con la clase. Listo. Entonces, estábamos trabajando, alcanzamos a ver la función exponencial completa y ya habíamos alcanzado a ver la función logarítmica. De hecho, estábamos ya resumiendo esto. Recuerden que en la función logarítmica, lo primero es que cuando nos están pidiendo el límite por acá en cualquiera de esta parte de esta región, no hay absolutamente nada raro más que reemplazar la x por el valor que me digan y ya está. Ya no hay indeterminación, simplemente haga el reemplazo y listo. ¿Dónde es interesante esto? Por acá cuando la x tiende a 0, ya sea en esta función que es cuando a es mayor que 1 o en esta cuando a es menor que 1, pero cuando la a tiende a 0, ahí se me torna interesante porque vea que esta es una función muy particular. De hecho, esta función no tiene límite
límite cuando x tiende a 0, así a secas, no existe. Para el logaritmo en base a de cualquier cosa, de lo que usted quiera, de f de x, acá puede ser cualquier cosa, este límite simplemente no existe. ¿Y por qué no existe? Porque para que exista el límite, cuando x tiende a un punto dado, tienen que existir los límites laterales y además tienen que ser igual. Y en este caso, el límite lateral izquierdo no existe. Cuando x tiende a 0 desde la izquierda, es decir, por acá, no hay función. Y si no hay función, pues mucho menos va a haber límite. Entonces, por eso es que el límite cuando x tiende a 0 no existe, pero sí existe el límite lateral derecho. Límite cuando x tiende a 0 desde la derecha, ahí sí existe. Por ejemplo, para este caso, para el logaritmo de la función logaritmo en base a de f de x. Acá va a depender, esto puede ser que me dé infinito positivo o puede ser que me dé infinito negativo. ¿De qué va a depender? De la a. Si la a es, para que dé infinito positivo, si la a es menor que 1 y mayor que 0, entonces me va a dar infinito positivo. Vamos a hacer por acá esto así. Infinito positivo cuando la a, es decir, la base del logaritmo, es mayor que 0, pero menor que 1. O sea, acá. Noten que cuando la x se está acercando acá hacia el 0 desde la derecha, esta función va para arriba, va para el infinito positivo. Pero si estoy en esta función en la que a es mayor que 1, entonces en ese caso esto da infinito negativo. Entonces esto dará menos infinito cuando la a es mayor que 1. Y listo, eso pasa en esta región, que era de interés. Entonces, prestar atención. Si me piden solo límite cuando x tiende a 0, respuesta, no existe. ¿Por qué? Porque no existen los dos límites laterales. Si me piden el límite cuando x tiende a desde la derecha, sí existe, pero puede ser positivo o negativo. Infinito positivo o negativo. ¿De qué depende? Del valor de la a. ¿Quién es la a? La base del logaritmo. Usted revisa si es mayor que 1 o menor que 1 y ya está. Eso por un lado. Por otro lado están estos límites cuando x tiende al infinito. Esto que acabamos de analizar es esto. Por la derecha, para a mayor que 1, da infinito negativo. Por la derecha, cuando x tiende a, cuando a es mayor que 1, menor que 1, perdón, entonces menos infinito. Este, lo rayé ahí mal, más infinito. Ahora miremos qué pasa. Tampoco no está ahí. Por ahí se quedó activado el micrófono. Ahora miremos acá qué pasa cuando x tiende al infinito. Miren que no cabe la posibilidad de que x tienda al infinito negativo, porque el infinito negativo quedaría por esta región, por acá, y por aquí no hay función. Así que ahí no tiene ningún sentido hablar del límite. ¿Dónde? Entonces, cuando x tiende a infinito, al infinito positivo es la única opción, por acá. Entonces, también nos damos cuenta que puede ser, acá esto sigue hacia el infinito, o sea que puede ser infinito positivo, acá también esto tiende hasta el infinito, pero negativo, por acá, menos infinito. ¿De qué va a depender? Al igual que en el caso anterior, del valor de la a. Si la a, o sea, la base del logaritmo, es menor que 1, entonces esto tiende al infinito negativo, como en este caso. Cuando la a es menor que 1, acá, cuando x tiende a infinito, la función tiende a infinito negativo. Y cuando la a es mayor que 1, entonces, cuando x tiende a infinito, la función también tiende a infinito, que es este caso. Y eso es todo lo interesante que tiene esta función, lo particular. De resto, no hay ninguna otra particularidad, simplemente reemplazar y ya, porque no va a haber indeterminación. Unas cositas aquí a resaltar de esta función, no sé si alcanzamos a hablar de eso la clase pasada. Este punto es un punto clave porque es un punto común donde todas las funciones logarítmicas pasan por ahí, independientemente de que la a sea mayor que 1 o menor que 1.
todas, absolutamente todas las funciones logarítmicas pasan por este punto, que es el punto 1,0. Algo muy parecido a lo que ocurría con la función logarítmica, que todas pasaban por el punto 0,1, por acá, en las exponenciales, perdón. Ahora en las logarítmicas todas pasan por el punto, este que es el punto 1 para la x, 0 para la y. En el caso de las funciones exponenciales pasaban por acá donde era 0 para la x, 1 para la y. Son funciones inversas. Entonces, esta justo es lo inverso. Si acá ponemos la función identidad, la distancia que hay en recta acá, perpendicular a la función identidad, esta distancia de acá a acá es exactamente esta distancia. Entonces, por eso tienen esa particularidad, ese punto en especial. Entonces, este es un punto particular para las funciones logarítmicas. Todas, absolutamente todas, pasan por este punto. Por otro lado, cuando usted evalúa la función logarítmica en A, siempre le va a dar 1. Independientemente de que A sea mayor que 1, como en este caso, vea, acá la A es mayor que 1. Cuando lo evalúo en la función logarítmica para A mayor que 1 es esta. Cuando usted lo evalúa en la función logarítmica, le da 1. O, en este caso, vea, la A es menor que 1, acá está el 1, y acá está la A. La A es menor que 1. Naturalmente estoy en la función que representa al logaritmo cuando A es menor que 1, que es esta. Y cuando usted evalúa la función en A, vuelve y le da 1. Razón, porque el logaritmo de la misma base, el logaritmo en base A de la misma A, siempre es 1. ¿Y por qué siempre es 1? Pues porque recuerden que el logaritmo es el exponente al cual debo elevar la base para que me dé la potencia. Y entonces, esto es así porque a la 1, esta a la 1 es igual a A. Por eso es que todas estas funciones, al ser evaluadas en su misma base, le da como resultado 1. Y de resto no hay nada más que hablar así de forma particular de esta función. Vamos a ver algunos ejercicios. ¿Pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ver. No, profe. Vamos a ver entonces unos cuantos ejercicios. Estos son propiedades de los logaritmos muy útiles, no necesariamente para el cálculo de límites, sino en general para cuando usted esté trabajando, ya sea acá en el cálculo, con límites, con derivadas, con integrales, o cuando esté en el álgebra. Estas son propiedades de los logaritmos que es bueno que las tenga presentes. Acá están enunciaditas y aquí hay un ejemplito como para que las recuerden. Digamos que no es tema acá del cálculo, pero es bueno que en algún momento que las necesiten, pues las tengan allá a la mano. Y vamos a unos cuantos ejemplitos. Esto se resuelve de forma muy fácil. Miren, acá está el límite. Arriba tengo una función logarítmica, acá no aparece la base. Si no aparece la base, se asume que la base es 10. Logaritmo de x se asume, ahí no me dieron la base, entonces se asume que esto es el logaritmo en base 10 de x. Igual que cuando a uno le dan la raíz cuadrada de x. Si acá no le dan índice, usted asume que eso es raíz cuadrada de x. Entonces, eso pasa acá. Cuando no me dan la base, se da por hecho que eso es 10. Si acá no me dan el índice, se da por hecho que ese índice es 2. Listo, entonces acá eso significa que este es el logaritmo en base 10 de x más 2 sobre x al cuadrado más 5. Pero voy a evaluar el límite cuando x tiende a infinito. Cuando x tiende a infinito, pues arriba entonces me va a quedar el logaritmo base 10 de infinito más 2 y abajo me va a quedar infinito al cuadrado más 5. Infinito más 2 sigue siendo infinito. O sea, esto va a ser el logaritmo en base 10 de infinito sobre infinito al cuadrado da infinito más 5 da infinito. Pero acá viene a cobrar esta importancia. ¿El logaritmo en base 10 de infinito cuánto es? Pues ojo, acuérdese que dependiendo de la base, o sea, de este valor, esto puede que me dé infinito positivo o que me dé infinito negativo. ¿Sí? Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces cobra importancia la base. La base. Como es una base,
mayor que 1, entonces esto da infinito positivo. Y si fuera una base menor que 1, ojo, en ningún caso la base podrá ser negativa. O sea, jamás podrá ser menor que 0. Ni siquiera puede ser 0. Pero sí menor que 1. 0.5, 0.8, 0.7, 0.1. Bueno, todos los infinitos bases que puedan haber entre 0 y 1. Pero cuando es mayor que 1, y en este caso, pues 10 es mayor que 1, entonces cuando x tiende a infinito, esto también da infinito. Así que tengo que esto es infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito. Es decir, estamos en esta indeterminación. Y esas indeterminaciones se resuelven, ustedes ya son expertos resolviendo ese tipo de indeterminaciones. Entonces ahí, recuerden que hay varios métodos. Yo les he estado promoviendo el método corto, que es el que se tiene en cuenta el orden de los infinitos, pero también les mostré que existen otros métodos. Me voy a ir por el método que estoy promoviendo, que es el del orden de los infinitos. Este infinito de abajo nació de acá. Este fue el que le dio origen a este infinito. Proviene de esta función potencial. Pues, proviene de la función potencial. En cambio, este infinito que está acá, nació de acá. O sea, que viene de acá. O sea, proviene de la función logarítmica. De la función logarítmica. Cuando nosotros vimos el orden de los infinitos, vimos que el infinito que es de orden superior respecto de todos los demás es el infinito de la función potencial exponencial, es decir, de f de x elevado a la g de x. Cuando usted tiene infinito acá, infinito a la infinito, este infinito es de orden superior a todos. Luego, en grado de importancia, estaba el de la función exponencial, solita. Ejemplo acá, k a la f de x. Esta es una función exponencial. Esa es la siguiente en el orden de los infinitos. Luego seguía la de la función potencial. ¿Qué es una función potencial? Acá, por ejemplo, f de x elevado a la k, una función elevada a un número. Eso sería la función potencial. Y después de eso sigue la función logarítmica, logaritmo en base a de f de x. Entonces, grado superior, grado inferior. Este es inferior respecto de cualquier otro caso y este es superior respecto de cualquier otro caso. Entonces estamos con un infinito proveniente de la función logarítmica, así que sin mucho análisis, este es de grado inferior respecto de este. La única posibilidad de que esto no sea de grado inferior es porque el de abajo también sea logarítmico. En ese caso, los dos estarían teniendo el mismo grado y habría que recordar la alternativa que es cuando tenemos infinitos del mismo grado. Pero en este caso tenemos arriba logarítmica, abajo potencial. De entrada ya sabemos entonces que el de arriba es de orden inferior, el de abajo de orden superior. Por tanto, cuando el grado superior está abajo, esto tiende a 0. Significa que este límite finalmente va a ser 0, sin más cosas. ¿Entendido? ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ok, listo, gracias. Entonces, ahí llegamos a 0. Ahora, por la misma razón, acá en este caso, un límite parecido, solo que ahora tengo arriba la función potencial, abajo la función logarítmica. Cuando evalúe esto, arriba le da infinito y abajo esto le da infinito positivo también. La razón por la cual este infinito es positivo, porque el logaritmo natural de x es el logaritmo en base e de x. Y recuerden que e es un número irracional, pero que conocemos los primeros valores, las primeras cifras de ese número, 2.7182, creo que de nuevo acá es 80 creo que es 84, y etcétera, etcétera, etcétera. Total, que clarito, esto es mayor que 1. Cuando la base es mayor que 1, logaritmo de, cuando la x tiende a infinito, pues es infinito también positivo. Por esa razón, este infinito de acá es positivo. Entonces, claramente estamos en la indeterminación infinito sobre infinito, pero este infinito proviene de la función logarítmica, así que de entrada este es de grado inferior.
y este proviene de la función potencial. Los que no logren ver dónde está la parte potencial, pues este x solito es como si fuera x elevado a la 1. Finalmente, pues x elevado a la 1 es una función potencial. Entonces, este infinito de acá es de grado superior a este. Y cuando eso ocurre, cuando el infinito de arriba es de orden superior respecto al de abajo, esto da infinito. El signo depende de la ley de signos acá, en este caso más por más, más. Y dio infinito. Entonces, este límite va a dar infinito. Noten acá que siempre hay que tener en cuenta la base para saber si esto va a ser infinito positivo o negativo. Otro más por el estilo. Esta función que de entrada pareciera potencial es logarítmica, porque esta es el argumento de la función. Entonces, de nuevo, cuando usted reemplace, arriba le va a quedar infinito, abajo infinito, pero este infinito proviene de la función logarítmica y este infinito proviene de la función exponencial. Por tanto, este infinito es de grado superior respecto de este. Y por la misma razón que acá, esto tiende entonces a 0. Y otra más, logaritmo natural de x y x al cuadrado. Aquí estamos exactamente en este mismo caso. Lo único es que en este caso era logaritmo en base 10 y ahora es logaritmo en base e. Pero las consideraciones son exactamente iguales. Así que si este me dio 0, pues este también me va a dar 0. Y listo, eso es todo lo que hay por hablar de la función logarítmica. ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno, entonces vámonos ahora a hablar de la función logarítmica. Perdón, trigonométricas. Límites de funciones trigonométricas. Estas funciones, aparece algo clave que es aprender, entender de dónde salió este límite. Esto lo vamos a llamar nosotros límite notable. Hay varios límites notables, pero todos son una modificación de este. O sea, este es el límite notable por excelencia. Ustedes tienen que aprenderse en esto. ¿Cómo lo van a interpretar? Este límite, acá está, esto que está acá dentro de ese paréntesis, se llama el argumento de la función seno. El argumento es exactamente el mismo valor que está abajo. O sea que yo por lo menos utilizo como analogía esto, seno de algo, donde ¿quién es el algo? Algo puede ser una función, puede ser, bueno, cualquier cosa. Seno de algo sobre algo. Lo que esté acá debe estar acá. Y si además límite, cuando ese algo tiende a 0, entonces esto da 1. Esa es la forma general de aprender. Con esto usted se aprende todos los límites notables, si usted tiene en mente eso. Entonces ahora, si ese algo es x y x tiende a 0, pues seno de 0 es 0. Recuerden que el seno de 0 es 0. Seno de 0, 0. Sobre, si la x tiende a 0, pues sobre 0. Así que esto me daría, al resolver esto le daría seno de 0 sobre 0, pero como seno de 0 es 0, pues queda frente a la indeterminación de tipo 0 sobre 0. Recuerden, eso es una indeterminación. Pero nosotros también ya aprendimos a trabajar la indeterminación 0 sobre 0. Pero lo que hemos visto para resolver la indeterminación 0 sobre 0 es factorizando. Factorizar. Pero ¿qué le factorizamos acá al seno de x? ¿O qué le factorizamos a la x? No hay nada ahí que le pueda uno factorizar. Entonces en este caso se queda uno sin opciones. La única opción que aparece respecto a lo que hemos visto hasta acá es aplicar el método numérico, es decir, tomar una x y evaluarlo en la función que está ahí, seno de x sobre x, a ver qué da. Y entonces toma valores cercanos al 0 desde la derecha y desde la izquierda. Ejemplo, 0,1 positivo y luego 0,1 negativo y a ver qué da acá. Luego 0,01 positivo, 0,01 negativo y ver qué va acá. Y así hasta que ustedes, aplicando este método, ojalá lo usen por ejemplo con Excel,
y ahí se van dando cuenta que tanto por la derecha como por la izquierda va tendiendo a 1, por lo cual ustedes pueden concluir que eso es 1. Esto es con lo que tenemos hasta acá. Más adelante, cuando finalicemos el curso, nosotros vamos a tener un método espectacular que se va a llamar L'Hopital, la regla del L'Hopital, que aplica solamente para las indeterminaciones de tipo infinito sobre infinito y 0 sobre 0, que son las más comunes. Entonces, en ese caso, con L'Hopital esto sí es inmediato, pero acá que no conocemos L'Hopital, este sería el camino. El otro camino, y ese espero que le dediquen tiempito, es a partir de el teorema del emparedado, y ese ahí les puse un video, teorema del emparedado o del sándwich. Pues ahí en Atena hay un video que le explica por qué o cómo es que funciona este teorema, cuál es el razonamiento con este teorema, y se le aplica exactamente a esta función. Porque este teorema del emparedado funciona para otras funciones, pero en este caso particularmente se le aplica acá. Entonces, esto es para que usted se convenza de que esto en realidad es 1, porque de entrada digamos que no habría algo que me permita a uno concluir que eso es 1. Pero bueno, demostración por el teorema del emparedado, el video dura como 15 minutos tal vez, lo pausan, lo revisan, lo van trabajando para que se convenzan de esto. Sin embargo, de manera mecánica, usted puede resolver límites trigonométricos indeterminados dando por sentado que esto es cierto, y es como lo vamos a hacer acá. Yo aspiro que usted en el resto de semana pues revise el video para que se convenza, pero por ahora hoy vamos a hacer un acto de fe. Vamos a decir que efectivamente estamos convencidos de que este límite da 1. Si estamos convencidos de eso, entonces vamos a buscar una estrategia que al comienzo de pronto le parezca un poquitico enredada, pero con el segundo ejercicio ya la van a ver clara y les va a parecer fáciles estos límites. Antes de ir a los ejercicios, vamos a ver unas modificaciones a este límite notable para ver cómo es que funciona. Por ejemplo, primera modificación. Si multiplico acá el argumento, ya no solo en el argumento no solo tengo la x, sino tengo la x que multiplica a un número cualquiera, positivo o negativo, pues cuando la x tienda a 0, ese producto también se va a hacer 0. Ejemplo, que la a valga 5, 5 por 0, 0. Vuelve a dar 0 el argumento. Y abajo, ¿qué está? El mismo argumento, ax, ax. Entonces vuelve a quedar 0 sobre 0. Cuando el algo tiende a 0, en este caso el algo es a por x, pues vuelve a dar esto 1. Es una modificación, una ligera alteración a este límite y vuelve a darme lo mismo. Aquí hay otra modificación. En este caso tengo x menos a. Y esto es el algo. Este algo, ¿cuándo va a tender a 0? Pues cuando la x tienda a a. Porque cuando la x tienda a a, aquí me va a quedar a menos a 0. Y seno de 0, 0. Y abajo tengo exactamente lo mismo, x menos a. Así que tendría 0 sobre 0. Seno de 0 sobre 0. Pero note que acá la x no tiende a 0. La x tiende a a, porque si la x tendiera acá a 0, pues esto no daría 0 y no estaríamos en la indeterminación. Si x tiende a 0, esto daría seno de menos a sobre menos a, y eso no es ninguna indeterminación. Eso tiene un valor específico, se revisa y no es indeterminado. Entonces, en este caso, es cuando x tiende a a, porque cuando x tiende a a, esto que está acá, que es esto mismo, tiende a 0. Y estaríamos de nuevo en la indeterminación 0 sobre 0. Y por último esta. Lo mismo, cuando x tienda a a, este paréntesis se va a hacer 0. A menos a 0. Y si ese paréntesis además está siendo multiplicado por un número, pues ese producto va a volver a dar 0, porque k por 0 sigue siendo 0. O sea que este algo, el algo de acá, ahora va a valer, va a ser más amplio, pero va a seguir valiendo 0. Y abajo tenemos exactamente lo mismo. Luego abajo también va a tender a 0. Luego vamos a seguir en la indeterminación de tipo 0 sobre 0, cuando x tiende a en este caso, y eso vuelve a darme 1. Estas son algunas modificaciones al límite notable por excelencia, que es este. Este es el que ustedes no se pueden olvidar de él. Hay otras modificaciones, incluso aplica, por ejemplo, al contrario. Aplica, por ejemplo, el límite
cuando x tiende a 0 de x sobre el seno de x. También aplica, eso también da 1. Incluso aplica con la tangente, porque la tangente se puede expresar como seno de x sobre el coseno de x. Entonces, por esa razón, esta es la tangente de x. Por esa razón, cuando usted tiene la tangente de x sobre x, en realidad es como si usted tuviera seno de x sobre x por el coseno de x, y cuando x tiende a 0, este límite vale 1. Y este límite de acá, coseno de x cuando x tiende a 0, da 1. Así que le quedaría 1 dividido entre 1, y 1 dividido entre 1 da 1. Así que esto también aplica. Y hay otras modificaciones que ustedes se van a encontrar por ahí. Pero, repito, yo creo que es como la quinta vez, este es el límite notable por excelencia. Este es el que usted tiene que grabarse, tiene que tener clarito en su mente. ¿Preguntas hasta acá? Antes de ir a resolver ejercicios. No, listo. Entonces vamos a los ejercicios. Presten mucha atención. Es algo nuevo, no se parece a lo que hemos trabajado en los ejercicios anteriores, pero no es para nada difícil. Estos son algunas, así como les mostré en la función logarítmica, algunas propiedades de los logaritmos que es bueno tener en cuenta, pues ahora en este caso les presento acá una tablita con algunas de las identidades trigonométricas más comunes que es bueno tener en cuenta. Sin embargo, obviamente este no es tema de cálculo, este es un tema de trigonometría, pero acá estas identidades nos van a salvar la patria en muchos casos. Entonces es bueno tener por ahí una muy buena tabla de identidades trigonométricas. Esta no es una muy buena tabla, esta es una tablita donde apenas mostramos acá como unas 6 identidades, porque esta, por ejemplo acá, esto en realidad no es una identidad, esto es una forma de expresar estas funciones, que actúa como identidad y que también nos ayuda a salvar la patria, pero en realidad, si uno es estricto, esto no son identidades. Entonces, de estas 12, quítenle estas 4 y ya le quedan 8 identidades apenas acá. Y en realidad hay otras muchas más. Mensaje: hacerse a una buena tabla de identidades. Ejercicios. Primero, noten que acá esto es muy parecido al límite notable. El límite notable que vimos, para que diera 1, la x tiene que tender a 0, o el algo tiene que tender a 0. Y en este caso, este algo tiende a 0, porque cuando la x valga 0, 0 por 3 va a dar 0. Pues esto tiende a 0. Y esta x también tiende a 0. Pero este no es exactamente el límite notable que vimos. El límite notable que vimos era seno de algo sobre algo. Y pues a este algo de abajo le falta algo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta para que sea igualitico? ¿Mm? El 3 multiplicado por 3. El 3, exactamente. Necesito que aquí me aparezca un 3. Pero eso mágicamente no lo puedo hacer. Entonces, recuerden que yo tengo A sobre B. Yo puedo multiplicar arriba y abajo por el mismo valor, ejemplo n, y la igualdad se mantiene. O sea, en este caso la razón se mantiene. Ejemplo, en este caso me quedaría n por A sobre n por B. N que multiplica, n que divide, se cancela y me vuelve a quedar A sobre B. Eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a tenemos ahí seno de 3x sobre x. Y necesitamos que abajo me aparezca el 3. Entonces, multipliquemos abajo por 3. Multiplicamos abajo por 3 y arriba también por 3. Teniendo en cuenta acá la precaución de que no vaya a multiplicar usted este 3 por este argumento, porque este 3 multiplica a la función, y la función es esta. Esto de acá es el argumento de la función, no lo tocamos. Entonces, teniendo en mente eso, esto me va a quedar 3 que multiplica al seno de 3x, y abajo 3 que multiplica a x, 3x. Y ahora sí, tengo
el límite notable. Esto, cuando x tiende a 0, esto sí da 1. Entonces vamos a reexpresar o reescribir este límite de esta manera. Esto va a ser entonces igual al límite cuando x tiende a 0 de 3 que multiplica al seno de 3x sobre 3x. Y si se acuerdan de las propiedades de los límites que vimos por allá en la segunda clase de límites, acá estaríamos frente al límite del múltiplo constante. Este es un múltiplo constante, así que lo puedo sacar del límite y puedo decir que esto es igual a 3 que multiplica al límite cuando x tiende a 0 de el seno de 3x sobre 3x. Y este límite da 1. Es el límite notable. Así que esto me termina dando 3 por 1, o sea que esto es 3. Finalmente, este límite da 3. Y listo. Este es el juego que hay que hacer acá con la mayoría de límites trigonométricos cuando están indeterminados. La mayoría de veces este es el juego. Buscar cómo establecer el límite notable. Su mente siempre va a estar conectada con el límite notable. ¿Qué le falta a esto para que se parezca al límite notable? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le multiplicamos? ¿Qué le dividimos? Etcétera, etcétera. Pero ese es el jueguito con las funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta? No, señor, todo claro. ¿Todo claro? Listo. Vamos con otro ejemplito. Acá, con la tangente de x. Entonces, como les dije en el caso anterior, la tangente de x se puede expresar como el seno de x. La tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Quiere decir que la tangente de 3x la puedo expresar como el seno de 3x sobre el coseno de 3x. Es decir, que esto lo puedo expresar como el límite cuando x tiende a 0 de arriba seno de 3x sobre el coseno de 3x dividido a su vez entre x. Esa x la puedo poner acá, o si usted no lo ve clarito, pues eso es como si hiciera seno de 3x sobre el coseno de 3x. Eso es la tangente de x dividida toda entre x. Esta x. Y esta x es lo mismo que si lo tuviera dividida entre 1. X dividido entre 1 da x. Entonces, si yo visualizo este 1 acá, ahora aplico acá medios y extremos. Esto daría 1 por el seno de 3x, seno de 3x, y abajo x por el coseno de x, x por el coseno de 3x, perdón, pues igual a x coseno de 3x. Es esto. Por si no lo visualizo uno rapidito, acá que la x pueda quedar dividida. Una vez tengo esto, si se dan cuenta, ya está tomando forma el límite notable. Véanlo por acá. Está tomando forma, todavía no es, pero está tomando forma. Entonces, esto mismo lo puedo expresar como el límite cuando x tiende a 0 de el seno de 3x sobre x, esto que acabo de poner acá, multiplicado por 1 sobre el coseno de 3x. ¿De dónde sale ese 1? Pues acá no se visualiza. Es como si yo tuviera acá 1 que multiplica al seno de 3x. 1 por el seno de 3x sigue siendo el seno de 3x. Factoricé acá por este lado y esto por este lado. Es decir, yo tengo a por b sobre c por d. Y yo esto lo puedo expresar de múltiples maneras. En este caso lo expresé como si fuera b sobre c que multiplica a sobre d. Esto fue lo que hice. Pero cuando usted vuelve, obtiene exactamente lo mismo. B por A, que es lo mismo que A por B, sobre C por D. Entonces, eso fue lo que hice.
Y acá tengo ahora el límite de un producto de funciones. Y recuerde que el límite de un producto de funciones es igual al producto de sus límites. Es decir, que esto es igual a tener el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x que multiplica a el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de 3x. Y ahora, este primer límite, seno de 3x sobre x, ya lo hallamos, no lo vamos a volver a trabajar porque ya lo hicimos. Es justo este. Límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x sobre x. Este. ¿Y cuánto nos dio? 3. Entonces yo ya sé que esto vale 3. ¿Y este cuánto valdrá? Pues miremos, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre el coseno de 3x es igual a 1 sobre el coseno de 3 que multiplica a 0. Y 3 por 0 es 0. O sea que esto es 1 sobre el coseno de 0. Pero es que el coseno de 0 es 1. Así que esto me queda 1 sobre 1, o sea, 1. Es decir, todo este límite vale 1. Así que me queda 3 por 1 igual a 3. Así que este límite también me va a dar igual a 3. Ojo, no vayan a concluir que todos los límites trigonométricos dan 3, ¿no? En este caso esto es pura casualidad. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, vamos Por el con el... momento no. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Por qué? Ah, no, no, ya, sí, sí. No, ya, ¿Ya? ya me di Bueno. cuenta, sí. Es que el que da el 3. Ok, sí. Listo. Fue justo el primero, entonces no lo volví a hacer acá porque ya estaba hecho acá. Sí, señor, listo. Ok. Bueno, vamos con el de graduarnos de límites trigonométricos. Ya está explicadito y vámonos con este. Se ve extraño, pero vamos a encontrar los límites, los límites notables acá. Entonces, para que esto sea notable, necesito que acá me aparezca debajo de este seno de 2x un 2x, acá me aparezca debajo un 3x, acá un 4x y acá un 5x. Entonces, la estrategia inicial es lo que lo apliqué inicialmente acá. Si yo tengo a sobre b, yo puedo multiplicar por n, arriba y abajo, y la razón se mantiene, la relación se mantiene. Así como puedo multiplicar por n, también puedo dividir entre n arriba y abajo, siempre y cuando n no sea 0, y se mantiene la igualdad. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a, inicialmente, a multiplicar arriba y abajo, a dividir arriba y abajo entre x. Entonces voy a tener seno de 2x más seno de 3x sobre el seno de 4x más el seno de 5x. Voy a decir que esto es igual a tener seno de 2x más el seno de 3x dividido todo entre x. Entonces, dividí el término de arriba entre x. Eso me obliga a que el término de abajo también lo divida entre x. Abajo me quedará seno de 4x más el seno de 5x dividido también entre x. O sea, ¿qué hice? Hice esto. Buena, ¿Sí, qué buena. señor? Sí, No, señor. es que no sé, o sea, no me cuadra dónde sale la X. No, no sale en ningún lado. La estamos poniendo estratégicamente Ah, porque esto es como de acá. ¿De dónde sale la n? No. Puede ser cualquier cosa desde que no sea cero. Entonces, en este caso, estratégicamente la x, ¿por qué? Porque usted quiere que aparezca el límite notable. Y el límite notable implica que acá abajo, de este seno de 2x, aparezca 2x. Y en el momento no hay nada. Entonces, empiezo metiendo la x. Y luego voy a meter el 2 puede ser acá. tanto una variable como un número, ¿cierto? Sí, señor. Siempre y cuando no vaya a ser cero. Listo, ¿Listo? señor, gracias. Ok, entonces ahora ya introdujimos acá la x. Les decía, esto es simplificado, es esto. Todo esto dividido acá entre x y todo esto dividido acá entre x. De tal manera que se deshace en cualquier momento. Si usted acá aplica ley de medios y extremos o regla de la oreja,
vuelve y desaparece la x y vuelve a la expresión original. Es decir, para mostrar que no hay ninguna alteración. Pero esto es estratégico. Una vez llego hasta ahí, ahora puedo ver esto como una suma de dos fraccionarios homogéneos, donde el común denominador es esta x. Y lo puedo separar, es decir, yo puedo ver esto como si fuera a más b sobre c, donde la c es la x, y esto es equivalente a tener a sobre c más b sobre c, es decir, una suma de fraccionarios homogéneos, cuyo común denominador es la x. Entonces vamos a visualizarlo de esa manera y vea que ahí sí que toma forma, porque entonces esto me queda el seno de 2x sobre x. Noten que ya no me queda sino meter acá el 2, más el seno de 3x sobre x. Ahora necesito meter acá el 3, pero es que cuando usted mete el 2 acá, no se altera esta expresión en absoluto. Y cuando usted mete el 3 acá, no se altera esta expresión en absoluto. Ahí está la ventaja. Abajo me va a quedar seno de 4x sobre x, exactamente por esta misma razón, más el seno de 5x sobre x. Y ahora va la magia. Yo necesito que esto se me convierta en un límite notable. Pues para eso necesito que me aparezca el 2 abajo, para que me quede igualito. Pues multiplico abajo por 2, pero hay que pagar un precio. Si multiplico abajo por 2, a sobre b. Si multiplico abajo por 2, pues tengo que multiplicar arriba por 2, teniendo en cuenta que ese 2 no me va a multiplicar al argumento de la función, sino a la función. Es decir, me va a aparecer acá. Así que me va a quedar 2 seno de 2x sobre 2x. Y note que esto que acabé de hacer acá, esta magia, no tiene absolutamente nada que ver con estos otros tres términos. No le altera para nada. Solamente es reescribir esta expresión. Por la misma razón, el del lado lo puedo escribir como, necesito que aparezca acá el 3x, entonces multiplico abajo por 3, pero hay que pagar un precio. Si multiplico abajo por 3, arriba también debe multiplicar por 3, pero sin tocar el argumento. Entonces me quedo 3 seno de 3x sobre 3x. Esto ya es un límite notable. Este también es un límite notable, que de hecho sabemos que va a dar 1, pero ese 1 va a quedar multiplicado por 2 acá, y este 1 va a quedar multiplicado por 3 acá. Lo mismo va a pasar abajo. Yo acá necesito que me aparezca un 4. Multiplico por 4 abajo, pero tengo que multiplicar por 4 arriba. 4 seno de 4x sobre 4x. Y este ya es un límite notable que sabemos que me va a dar 1. Y hay que multiplicarlo por este 4. Para finalizar, acá tenemos este 5. Necesito que me aparezca el 5 acá. Luego debo multiplicar también arriba por 5 y me queda 5 seno de 5x sobre x. Ahora que ya tengo todo esto, note que acá yo dejé de escribir límite, porque esto que acabé de hacer es una mezcla entre álgebra y trigonometría que es válida con o sin límite. O sea, acá no es que porque estoy hablando de límite puedo hacer esto, no, esto es válido independientemente de qué sea lo que usted esté haciendo. Por eso evité tener que escribir límite todo el tiempo. Pero ahora que ya tengo la expresión como la quería, ¿y cómo es que la quería? ¿Cómo sé yo que ya no debo seguir haciendo más cosas? Pues porque ya encuentro el límite notable, veanlo acá. Seno de algo sobre algo, seno de algo sobre algo, seno de algo sobre algo, seno de algo sobre algo. Entonces ahora sí vuelvo a la noción de límite. Significa que este límite es igual a tener el límite cuando x tiende a 0 de todo eso que está ahí, del seno de 2 seno de 2x, seno de 2x sobre 2x, más 3 seno de 3x sobre 3x, sobre 4 seno de 4x sobre 4x, más 5 seno de 5x sobre 5x. Y recuerden que por propiedades de los límites, el límite de una suma es la suma de sus límites, y además que el límite de un cociente es el cociente de sus límites. Es decir, evalúo estos límites por aparte.
Así que acá me va a quedar 2 por el límite del seno de 2x sobre 2x, que ya sé que me va a dar 1. Más, acá 3, ahí estoy aplicando la propiedad del múltiplo constante, por el límite del seno de 3x sobre 3x, que ya sé que me va a dar 1. Todo sobre abajo 4 que multiplica el límite del seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0, que sé que me va a dar 1, más este 5 que multiplica el límite del seno de 5x sobre 5x cuando x tiende a 0, que ya sabemos que también me va a dar 1. Así que ya se acabó el límite, esto me va a dar 2 más 3 sobre 4 más 5, o sea, 5 novenos. Y ese es el valor del límite. Este límite finalmente, 5 novenos. Estrategia, encuentre el límite notable. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Ok, bueno, vamos para el último y nos pasamos al tema de continuidad. Entonces, este último tiene algo de diferente. Acá está explicadito este. Este, de entrada, uno no encuentra por ahí ese límite notable. ¿Cómo carajos pasamos de esto a algo similar a esto? Seno de algo sobre algo. Si acá ni siquiera tengo el seno, acá tengo el coseno. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una identidad trigonométrica, ¿cierto? Sí, señor, vamos a buscar una identidad trigonométrica, pero tenemos que buscarla porque ahí todavía no aparece. Es decir, no hay nada que me diga que, por ejemplo, 1 menos el coseno de x sea igual al seno de x. Eso no existe, pero sí existe una muy parecida. Resulta que la primera de las identidades que uno trabaja es la identidad pitagórica, que nace justo del teorema de Pitágoras y que le dice que el seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta, ¿eso es igual a cuánto? A 1, ¿no? A 1. Entonces de acá usted despeja, el seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de teta. Ya se parece y se parece un montón. Lo que pasa es que yo acá tengo 1 menos el coseno al cuadrado de teta y acá tengo 1 menos el coseno de teta. Es decir, no tengo el cuadrado. Pero esto, además, lo puedo visualizar como si, ese 1 que está ahí lo puedo visualizar como si fuera 1 a la n, o sea, 1 al cuadrado para nuestro caso. Es decir, yo puedo visualizar esto como si fuera seno al cuadrado de teta igual a 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de teta. 1 al cuadrado es 1. ¿Pero por qué lo hago así? Porque de entrada usted se traslada al álgebra y se da cuenta que esto es un caso de productos notables, la diferencia de cuadrados perfectos, donde usted saca la raíz a ambos términos y luego multiplica, luego hace el producto de la suma por la diferencia. Entonces usted dice acá, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1. Raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta, coseno al cuadrado de teta. Perdón, coseno de teta. Y ahora multiplica la suma por la diferencia. Y esto es esto mismo, o se hace esto mismo. Entonces ahora, devolvamos la película. Yo lo que necesito es encontrar el seno de teta. Ah, bueno, y esto es seno al cuadrado, pero es que el seno al cuadrado es lo mismo que tener seno por seno. ¿Sí? A al cuadrado es A por A, seno al cuadrado de teta es seno de teta por teta. Entonces, esto es lo que necesito llegar a tener seno de teta, porque cuando tenga seno de teta, ahora sí, sencillamente tiene que encontrar el término A abajo y ya. Entonces, vamos a volver la película. De esto que necesito tener, solamente tengo esta parte. Solo tengo esto. Esto es lo que tengo. ¿Qué necesito tener? Pues necesito tener el término 1 más el coseno de teta. Yo puedo multiplicar por 1 más el coseno de teta siempre y cuando divida también entre 1 más el coseno de teta. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer eso por acá. Vamos a decir que 1, voy a olvidarme del tema del límite porque esto que voy a hacer es válido con o sin límite. Voy a decir que 1 menos el coseno de AX
sobre x va a ser igual que si tengo 1 menos el coseno de ax sobre x que multiplica arriba al término que necesito a 1 más el coseno de ax. Y ahí ya tengo la diferencia de cuadrados perfectos. Pero si multipliqué por un término arriba, tengo que también abajo multiplicar por el mismo término. 1 más el coseno de ax. Hecho esto, arriba se me forma, yo estoy acá y arriba automáticamente me conduce a la diferencia de cuadrados perfectos. Es decir que esto arriba me queda como 1 al cuadrado menos el coseno al cuadrado de ax. ¿Y abajo qué me queda? Me queda x que multiplica a 1 más el coseno de ax. Ahora, este 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, voy a quitarlo. Déjalo acá. Esto es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de ax sobre x por 1 más el coseno de ax. Ahora, ¿qué es esto? 1 menos el coseno al cuadrado de ax. Pues es el seno al cuadrado de ax. Entonces, esto es igual a tener el seno al cuadrado de ax sobre x que multiplica a 1 más el coseno de ax. Y este seno al cuadrado, yo lo que necesito es tener seno, no seno al cuadrado. Entonces lo puedo expresar como el seno de ax que multiplica otra vez al seno de ax todo sobre x por 1 más el coseno de ax. Y acá yo ya tengo un límite notable. Entonces, mírenlo acá de este lado. O sea, todavía no lo tengo, pero me queda fácil de armar. Seno de ax sobre x. Este es un límite notable que lo voy a armar para que me dé 1. Y va a quedar multiplicando al seno de ax sobre 1 más el coseno de ax. Resulta que cuando usted tome el límite, este seno de ax le va a dar 0. Pero abajo le va a quedar, el coseno de ax es 1, más 1, 2. Así que esto le va a quedar es 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 no es ninguna indeterminación. 0 sobre 2 simplemente 0. Entonces, me preocupo es de terminar de armar este límite notable. Para terminar de armarlo, primero que todo voy a separarlo. Entonces, esto lo puedo vislumbrar como si fuera el seno. Esto es igual al seno de ax sobre x, este es el que quiero separar, multiplicado por todo lo que quedó sobrando. Arriba, ¿qué quedó sobrando? El seno de ax, este seno de ax. Y abajo, ¿qué quedó sobrando? Quedó sobrando este factor, 1 más el coseno de ax. Recuerde que el límite de un producto es el producto de sus límites. Entonces, ahora sí, si tomo límite a esto, si tomo un límite a todo esto, cuando x tiende a 0, pues me ocupo por este lado de ese límite, es igual al límite, cuando x tiende a 0, del seno de ax sobre x, que multiplica al límite, cuando x tiende a 0, del seno de ax sobre 1 más el coseno de ax. Y este límite de acá es casi el límite notable. Solamente me falta que me aparezca acá un término. Necesito que acá me aparezca la a. Pues multiplico por a acá abajo. Pero si multiplico por a abajo, tengo que multiplicar por a arriba. Y en ese caso, en este momento, al hacer eso, este ya se me convierte en el límite notable. Todo esto, seno de ax sobre ax cuando x tiende a 0. Y eso me va a dar 1, pero por a, entonces termina dándome a. O sea, esto es
A multiplicado por 1. Eso es todo este paréntesis. Y el otro paréntesis queda, arriba me va a quedar seno de AX cuando X tiende a 0, arriba me da 0. Y abajo, este 1 es el límite de una constante, que es la misma constante, más el coseno de AX cuando X tiende a 0 es el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Así que finalmente, A por 1, A, que multiplica 0 sobre 2. Y 0 sobre 2 es 0, así que esto es igual a A que multiplica a 0. Y A por 0, 0. Después de tanta vuelta, esto es 0. El límite de este límite termina siendo 0. Pero lo importante es que acá ya nos hizo recordar una identidad trigonométrica y seguimos con ese cuento de encontrar el límite notable, crear ese límite notable, buscar cómo cuadrar ese límite notable respetando las leyes de la trigonometría, del álgebra, etc. Pero ese es el juego con estos límites trigonométricos. Y listo. Hasta acá les dejo lo que es el límite trigonométrico para alcanzar a ver un poquitico lo que nos falta. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, acá en esta presentación quedan otros ejercicios para que los miren. Y por supuesto que en Athena hay, creo que 3 videos dedicados exclusivamente a la resolución de límites trigonométricos cuando están indeterminados, porque este es el chiste. Todo esto que hicimos es porque es indeterminado. Si esto no estuviera indeterminado, o sea, si, por ejemplo, si a mí me pusieran acá, si este límite no tendiera a 0, si esto fuera límite cuando x tiende a pi, pues esto no es indeterminado, esto simplemente usted hace el reemplazo y ya se acabó. Esto es 1 menos el coseno de pi de a por pi sobre pi. Y esto va a ser un número, coseno de a por pi, dependiendo de lo que valga a, pues esto va a ser un número. En el peor de los casos esto valdrá 0, porque en algún momento coseno de a pi dará 1 y 1 menos 1, 0. Pero 0 dividido entre pi, eso no es indeterminado. Pero no es que todo el tiempo de esto, eso depende del valor de a. Pero este sería el caso más extremo, cuando este coseno de a por pi de 1. Y entonces de eso. Pero ya no hay indeterminado. 0 entre pi, eso es 0. Eso no es indeterminado. Entonces, toda esta vuelta que hicimos acá, es necesaria hacerla cuando el límite se encuentra indeterminado. De lo contrario, no. Simplemente se reemplaza y ya. Listo, vamos a salir por acá de esta presentación y vamos a hacer un recorrido rápido por la continuidad de funciones. Entonces, este es el otro tema como aplicación de los límites. Vamos a hablar en primer lugar de continuidad. Voy a hacerlo así rápido, pues este tema, si usted lleva fresquito el tema de los límites, no se le va a dificultar, es muy conceptual. Primero, cuando hablamos de una función continua, nos referimos, hay una noción intuitiva y una función, digamos, formal, una visión, perdón. La visión intuitiva es que una función es continua si usted la puede graficar sin necesidad de levantar la mano. Le puede hacer el trazo de la función. Y si lo puede hacer sin tener que levantar la mano, esa función es continua. Pero si usted tiene que, por ejemplo, esto, levantar la mano para continuar con el trazo, significa que la función es discontinua. Esa visión intuitiva de la continuidad de una función nos va a salvar o nos va a permitir entender la otra visión, que es la visión formal, la visión matemática. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de una función continua o discontinua, así a secas, estamos errando en el lenguaje. Una función es continua o es discontinua con relación a un punto. Entonces usted dice, esta función es discontinua en el punto 5. Es diferente a decir, es que la función es discontinua. Una función puede ser discontinua en el punto 3, pero continua en el resto de su dominio. Entonces, ahí es necesario precisar el lenguaje. Si la función es discontinua, hay que indicar en qué punto. ¿Sí? De lo contrario, estaríamos... Es como cuando en las charlas
machistas se dice que todas las mujeres, o en las charlas feministas se dice es que los hombres, no, tal hombre o tal mujer. Entonces acá, en tal punto, discontinua en tal punto, continua en tal punto. Es importante ahí tener eso presente en el lenguaje. Para que una función sea continua en un punto se deben cumplir tres condiciones. La primera es muy básica, es que esa función exista en ese punto, es decir, que esté definida. Si voy a hablar de la continuidad en el punto A, la primera condición es que la función evaluada en A exista. Porque, es decir, que A sea parte del dominio de la función. Pero eso no es suficiente. Pero si eso no se da, apagámonos, esa función no es continua en A. No puede ser continua en A. Entonces, esa es la primera condición. La función tiene que existir en A. La segunda condición es que esta función tiene que tener límite cuando x tiende a A. Tiene que estar definida en A, pero además tiene que tener límite cuando x tiende a A. La tercera condición es que ese límite tiene que coincidir con el valor de la función en A. Entonces, si la función existe en A, si también existe el límite cuando x tiende a A, y además el valor del límite cuando x tiende a A es igual al valor de la función evaluada en A, entonces decimos que la función sí es continua en A. Eso que acabo de decir es fácil de entender si lo vemos en una gráfica. Esta función, primero pensemos por acá cuando x tiende a 2. A 0, perdón. Miremos por acá cuando x tiende a 0. Entonces, ¿la función existe en 0? Claramente sí existe, porque acá hay un punto, ¿eh? Acá, cuando x vale 0, la función existe, ¿ve? Entonces cumple la primera condición. La función sí existe en 0. Esa es la primera. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a 0. Y para que exista el límite cuando x tiende a 0 significa que deben existir los límites laterales y deben ser lo mismo. Acá salta a la vista que cuando x tiende a 0 desde la izquierda, la función va para este punto. Pero cuando x tiende a 0 desde la derecha, la función va bajando para este punto. O sea que sí tiene límite cuando x tiende a 0. Y notamos que el valor del límite es este punto que se alcanza a ver acá, que alcancé a resaltar acá en azul. Y el valor de la función evaluada en 0 es ese mismo punto. Por tanto, yo puedo decir que esta función sí es continua en 0. Y es continua en 2 y es continua acá, porque ahí es donde nos ayuda la primera visión que les di, que era la intuitiva. Usted mira por acá, esto lo puede graficar sin necesidad de levantar la mano. Donde usted pueda graficar sin levantar la mano es porque la función es continua. Pero acá no. Vea, cuando yo voy a continuar la gráfica para el otro extremo, cuando cruzo el umbral, que en este caso es el número 3, cuando voy a hacer esto, ya me toca levantar la mano. Quiere decir que acá es discontinuo. Eso respecto a nuestra visión intuitiva. Ahora vamos a verlo respecto de la visión formal. Y la visión formal es que esta función ni existe cuando x tiende a 3, perdón, porque cuando en x es igual a 3, la función no existe. Ahí no hay función. Y el límite tampoco existe, porque el límite por la izquierda da menos infinito y por la derecha da infinito positivo. Así que si no coinciden es porque no existe el límite. Entonces, ni existe la función en x igual a 3, ni existe sus límites. Así que esta función es discontinua en 3, en x igual a 3. Y noten lo importante de ser preciso en ese lenguaje. Yo no puedo decir que es que esta función que se estoy mostrando es discontinua. No es discontinua en x igual a 3. Porque si lo evalúo en x igual a 4, o en x igual a 5, o en x igual a 6, o en x igual a 2, a 1, a 0, ahí, en esos puntos, la función es continua. En realidad esta función es continua en todo su dominio, excepto en x igual a 3. Entonces, ese es el concepto de continuidad de una función. Hay que verificar que se cumplan esas tres condiciones. Expliqué, está visto acá. Cuando tengo una función definida a trozos, pues tengo que verificar las tres condiciones en cada uno de los puntos de unión. Por ejemplo, acá.
Acá no tiene sentido. O sea, si lo ponen a evaluar la continuidad acá, pues salta a la vista. Con la sola visión intuitiva es suficiente. Se puede graficar sin necesidad de levantar la mano. El valor de la función existe. La función existe en ese punto. El límite también existe y además equivale. Son iguales. Pero acá sí hay dudas. Acá también hay dudas. Y acá también hay dudas. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la definición de la función. Cuando x vale 1, la función existe. Por este lado, sí existe, porque esto vale 1 cuando la función es menor que 1, pero vea, también cuando es igual. Vean esta rayita acá. Entonces quiere decir que este punto sí existe para este tramo de esta función. Entonces cumple la primera condición. Segundo, ¿tendrá límite? Cuando x tiende a 1, efectivamente por este lado, lateral izquierdo sí existe y vale 1. Lateral derecho también existe. ¿Y cuánto vale? También este 1. Como existe la función y también existe su límite, significa que esta función en el punto 1 es continua. Si continúo el análisis ahora acá, que este viene siendo el punto 3, el análisis da para lo mismo. La función, ¿será que existe? Por este lado no existe, porque es cuando x es mayor que 3. Pero por este lado sí existe, porque acá da la opción de cuando es menor o incluso igual que 3. Entonces este punto sí es rellenito, sí existe. ¿Existe el límite? Se ve que el lateral izquierdo existe y vale 1, 2, 3. Y el lateral izquierdo también existe y vemos que vale lo mismo. Así que los límites existen y coinciden con el valor de la función. Por tanto, acá también es continua. Y por la misma razón, acá también es continua. Entonces encontramos que cuando tenemos funciones definidas a trozos, debemos hacer el estudio de continuidad en cada uno de los puntos de unión. ¿Ve? Esos son puntos claves para estudiarle la continuidad a una función. Bueno, acá hay un ejemplito. Ya no dispongo de la gráfica, pero dispongo de la función. Entonces me piden que evalúe su continuidad en x igual a 2. Lo primero es evaluar que exista la función cuando x vale 2. Y eso lo miro desde acá. Por lo menos desde este lado no existe, porque esto, x al cuadrado, es para valores menores que 2, no para iguales a 2. Pero desde este lado sí existe, porque la función vale 4 cuando x es mayor que 2 o cuando x es igual a 2. Así que esta función sí existe en 2. ¿Y cuánto vale? Vale 4. Ya cumplió la primera condición. Segunda condición, ¿tendrá límite? Pues si lo miramos desde la izquierda, cuando x se acerca a 2, sin que sea 2, la función va a acercarse a 4, porque este es 2 al cuadrado, 4. Entonces, cuando x tiende a 2, desde la izquierda, esto va a ser 2 al cuadrado, 4. Entonces, existe el límite lateral por la izquierda. Por la derecha, estamos frente a la función constante, y el límite de una constante es la misma constante. Cuando x tiende a 2, desde la derecha, la función va a valer 4. Entonces, como coinciden estos límites, quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 sí existe y además que vale 4. Segunda condición que se cumple. Primera condición, que la función exista en 2. Segunda condición, que la función tenga límite cuando x tiende a 2. Tercera condición, ustedes ahí ya lo alcanzarían a ver. ¿Coinciden el valor del límite con el valor de la función? Sí coincide, porque la función vale 4 y el límite vale 4. Como sí coincide, significa que esta función sí es continua en x igual a 2. Ahora sí vemos la gráfica. Esta es la gráfica. Para x menor que 2 es la función cuadrática. Para x mayor o igual que 2 es esta recta. Vemos que este punto sí existe para la función, existe para el tramo de la derecha. Vemos que claramente que existe el límite y además que coincide el valor del límite con el valor de la función. Por tanto, es continua. Si nos vamos a la visión intuitiva, encontramos que usted puede graficar esto sin necesidad de levantar la mano. Usted puede hacer esto y hacer esto y no necesita levantar la mano. ¿Listos? Otro ejemplito y vamos a unas propiedades de la función continua. Si usted tiene dos funciones y sabe que ambas son continuas en el punto x igual a, entonces cualquier combinación que usted haga de ellas, como la suma o la resta o el producto
o el cociente o la composición de funciones va a continuar siendo continua, eso sonó redundante pero no lo es, va a seguir siendo continua en ese punto, cuando x tienda a, cuando x valga a, perdón. Es una propiedad que a veces termina siendo útil. Esto es funciones continuas. Son las y 45, vamos a darle 5 minutos para ver cuándo son discontinuas, hablar de los tipos de discontinuidades. Entonces, hay dos tipos de discontinuidades. Unas que vamos a considerar como discontinuidades evitables y otras que vamos a considerar como inevitables. Acá está, esto es de lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Hablemos de la discontinuidad evitable. Una función que ya sabemos que es discontinua en el punto x igual a a, se puede evitar esta discontinuidad reescribiéndola, pero eso solo lo podemos hacer cuando la causa de la discontinuidad es que la función no está definida en a, pero la segunda condición, que era la existencia del límite, sí existe. Es decir, la función es discontinua en a, pero el límite cuando x tiende a sí existe. Si eso ocurre, esa es la condición, si el límite cuando x tiende a para esa función existe, entonces esa discontinuidad la podríamos evitar. Y estaríamos frente a un caso como este. En este caso, vean, misma función que estamos trabajando, pero ahora noten que no existe la función en x igual a 2. La cuadrática es para valores menores que 2 y la constante es para valores mayores que 2, pero cuando x vale 2 la función no existe. Entonces no existe la función evaluada en 2. ¿Pero existe el límite? Claramente se ve que el límite sí existe. ¿Y cuánto vale? Ya, la función no existe, ahí está el hueco. Pero el límite sí existe. Por la izquierda tiende a 4 y por la derecha vale 4. Luego el límite de esta función existe y vale 4. Entonces, en esos casos, usted lo que debe hacer es reescribir la función. Y la puede reescribir o la puede modificar pues desde tres, por lo menos acá desde tres posibilidades. Una posibilidad sencillita es tapar el hueco, y tapar el hueco significa decir que cuando x vale 2, la función vale 4. Entonces yo digo acá, la función vale 4 si x igual a 2. ¿Ya? Eso se traduce gráficamente en tapar el hueco. Otra posibilidad es, sin necesidad de tapar el hueco de esa forma, taparlo desde lo que ya existe. Por ejemplo, yo puedo tapar este hueco desde la función cuadrática, diciendo que esta función es la cuadrática para x menores o iguales que 2. Y en ese caso, ya quedó tapado el hueco desde esta parte de la gráfica y ya la función queda continua. Y la tercera opción es tapar el hueco, pero desde la función constante, desde la función del otro extremo, es decir, de acá, diciendo que esta función es válida para x mayores que 2 o incluso igual a 2. Entonces, cualquiera de las tres opciones válidas. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque cumplió con esta condición. El límite sí existía. Entonces usted lo que hace es definir para que la función también valga lo mismo que valía el límite cuando x tiende a, cuando x vale a, y ya. Eso es lo que hacemos en este tipo de situación. Miren esta función. La función sí está definida en 2. Pero no coincide con el límite. Luego es discontinua en 2. Usted no la puede graficar sin levantar el lápiz. Tiene que levantar. Voy hasta acá, levanto, dibujo este punto, levanto y vuelvo y dibujo acá. Claramente es discontinua en 2. Pero el límite existe. ¿Y cuánto vale el límite? 4. Entonces sí lo puedo evitar. En este caso, ¿cómo lo evito? En este caso la única forma de evitar es trasladando este punto. Ya no puedo modificar acá diciendo que menor o igual o mayor o igual. No, traslado el punto. Acá dice que la función vale 1 si x igual a 2. Reescribo esto. La función vale lo que vale el límite. Y en este caso el límite vale 4. Entonces la función vale 4 si x igual a 2. Y ya quedó
Ahora este punto lo que hice fue trasladarlo acá, tapé el hueco y la función quedó continua. Esta es una discontinuidad evitable. La clave es, si el límite existe, entonces sí puedo evitar la discontinuidad. Pero hay discontinuidades no evitables. Acá esto es lo mismo que acá hace. Inevitables. Inevitables es cuando el límite no existe. Así la función existe, si el límite no existe, entonces esa discontinuidad es inevitable. Estas discontinuidades inevitables se clasifican en dos tipos. Unas que son de primera especie, en la cual el límite no existe, pero los límites laterales sí existen. Lo que pasa es que no coinciden. Entonces, a esa se halla la diferencia entre los límites laterales y el valor absoluto de esa diferencia se le conoce como el salto de la función. Entonces, existen los límites laterales, pero no coinciden, por tanto se presenta un salto, como en este caso. El límite lateral por la izquierda vale 4, el límite lateral por la derecha vale 1, y entonces el salto, que vamos a llamar h, va a ser igual al valor absoluto de la diferencia entre los límites, 4 menos 1. Se toma el valor absoluto, de tal manera que no importa si usted dice que esto es 1 menos 4. Finalmente esto le va a dar menos 3, que coincide un valor absoluto con 3. Entonces se dice que esta es una discontinuidad inevitable de salto igual a 3. Salto, en este caso, finito. Es posible que nos encontremos con discontinuidades inevitables de salto pero infinito. Cuando alguno de los límites da infinito, entonces hablamos de salto infinito, como en este caso. El límite por la izquierda existe y vale 4. El límite por la derecha existe y es infinito, pero cuando usted hace la diferencia, 4 menos infinito, esto da menos infinito, esto da infinito. O sea que el salto es infinito. Si lo hace al contrario, infinito menos 4, esto da infinito, y el valor absoluto infinito. El salto es infinito. De todas maneras, esto es inevitable. Una discontinuidad inevitable. Entonces ya tenemos discontinuidades inevitables de salto finito o de salto infinito. Y por último, con la de irnos, la discontinuidad más tremenda de todas, que la llamamos discontinuidad esencial o de segunda generación o de segunda especie, son aquellas en las que al menos uno de sus límites no existe. O sea, ni siquiera es de salto. Puede que exista la función en ese punto o puede que no. O en este caso, por ejemplo, la función existe. Podría ser esto un huequito y ni siquiera existirá la función en ese punto. Uno de los límites sí existe. Acá el límite lateral izquierdo sí existe. Incluso vale 4. Pero el límite lateral derecho no existe porque ni siquiera hay función ahí. Entonces, por supuesto que esta función es absolutamente discontinua en x igual a 2. Y en x igual a 3. Y en x igual, bueno, todas las x que hay de aquí en adelante. Esta es la discontinuidad, digamos, más extrema que puede haber y se llama discontinuidad esencial o de segunda especie. Y listo, hasta aquí lo de discontinuidades. Nos quedó pendiente por tratar, pero está ahí desarrollado en Atenas, es un tema sencillo, entonces, que es el tema de las asíntotas. Con el otro grupo que me falta dar todavía esta clase, vamos un poquitico más adelantados, entonces alcanzo a darles eso. Yo les voy a compartir el enlace de YouTube, voy a pasar la grabación de esa clase de YouTube y les comparto, esa clase la doy mañana, les comparto esa grabación para que tengan ahí mi versión sobre las asíntotas como una aplicación de los límites. Sin embargo, ahí en Atena hay 3 o 4 videos que tratan el tema. Entonces, para que tengan varias versiones sobre el tema de las asíntotas de funciones y no, digamos, no se queden sin ese tema. Entonces, yo lo que hago, fijo, mañana por ahí tipo 4 de la tarde les comparto mi video sobre asíntotas. Ustedes obviamente lo van a tratar tanto desde mi video como desde Atena para que les quede claro. Y nos veremos entonces de hoy en 8 no, el próximo sábado con el parcial. No olviden realizar la autoevaluación y no olviden empezar a desarrollar esa guía. Y los voy dejando por ahora.
Listo, profe, buenas noches, gracias. Gracias. Bueno, Chao, bueno, profe. buenas noches. Que estén muy bien, atentos al video que les comparta mañana. Y ánimo que este parcial va a estar muy fácil, muy conceptual. Profe, que descanse. Bueno, buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego.